Uno. Y piten el helado. Yo quiero uno de vainilla. De vainilla, también de vainilla, sí. América del Ángel no aparece. ¿Por qué no aparece América del Ángel? Rogelio también. Soy doctor. Rogelio. Buenas tardes, doc. Hola, buenas tardes. Vivi, no aparece Vivi. César. Hola. Airón. ¿Por qué en algunos no aparece más que su nombre? ¿Porque están bloqueados o algo? Desactivar la cámara. La cámara apagada. Ah, tramposos. Buenas tardes, doc. Los que no aparecen están durmiendo. Mentira. Durmiendo a las 6 de la tarde. Ahora ni mis Es guaulos. que soy más del puerco, dice la compañera. Más del puerco. ¿A poco apenas acaban de comer también? Yo sí, doc. Yo sí comí hace rato apenas y llegué tarde aquí a casa. Colaciones a las... alcalina. Bueno, café con pan es ahorita, realmente, a las 6 de la tarde. Oigan, me mandaron unas imágenes de una columna. Me dicen, yo una columna, que unas radiografías, pero acuérdense que somos clínicos, no somos de adivinar imágenes. Entonces, me dicen, oye, ¿sabe qué? Tengo este caso, le duele acá y le tomaron esto y le dieron algún tratamiento o algo, y así ya aplicamos. Pero así que me manden imágenes, y luego marcadas, no sé quién les pintó ahí unas ruedas y unas líneas. Ya eso pierde mucho. Estaba jugando gato en la radiografía. A ver qué estaban haciendo. Si quieres un gato. Yo la mandé. Ruedas. Yo la mandé, doc. Le quitaron su paga a mi compañero, nada más. ¿Me escuchan? Habla fuerte, Arévalo. Yo la mandé. Ajá. Yo la mandé, pero esas marcas que tiene la hizo una persona, bueno, según el doctor que me atendió. El huesero. Estas radiografías son tuyas, Eduardo. Sí, doc. Ahora, platícame, ¿por qué te tomaron radiografías de columna cervical y columna lumbar? Es que hace ya varios años sufrí un accidente. Me caí de un árbol y tuve una fractura de la tibia. Pero estuve mucho tiempo yo sentado. Aparte de esa caída, me caí con el yeso puesto, porque andaba con las muletas y se me ocurrió a mí brincar con las muletas y todo. Y me caí nuevamente con el yeso puesto. Y bueno, a raíz de esa caída, pues el hueso la parte de la tibia que estaba fracturada se movió más y quedó peor. Entonces ya de ahí me quedó miedo de caminar. Ni siquiera quería caminar con las muletas, ni con las muletas. Claro. Entonces estuve mucho tiempo sentado en un sillón, solo me estaba sentado. Y pues ya sentía dolores en el cuello, en la parte de las vértebras lumbares. Sí, y sentía dolor. Pero allá después, casi un año estuve así sin caminar y estando solo sentado. Ya luego, pues ya empecé más a caminar, a tener más confianza. Pero siempre tenía ese problema con el dolor en el cuello o la columna. Hasta ese momento yo no sabía que podía tener algo ahí. No sé si de la caída o del tanto tiempo de estar solo sentado y jorobado. Así me estaba casi un año. Bueno, en esa caída, cuando te caíste, Eduardo, ¿te lastimaste la columna o fue nada más la fractura de tibia? No, fue nada más la fractura de tibia. Eso es, nunca no recibiste un golpe en el cuello, ni en la espalda, ni quedaste inconsciente, algo. No, porque caí sentado con la pierna doblada hacia adentro. O sea, mi peso cayó sobre esa pierna. así doblada. Ajá.
Eso ya es historia, ya consolidó, está bien tu tibia y todo. Sí, ajá. No ya, te operaron, fue con yeso. Mil años. No, no me operaron, me enyesaron de una vez. Pero el error, según que había también, es que estaba dislocada la parte de mi tobillo, estaba dislocado la parte de mi tobillo, pero me lo enyesaron así mal, ahí la parte de abajo. Solo ¿Qué notaron edad que estaba la tenías? fractura. Estaba en la primaria de 4º grado. Ah, chiquillo. No, mira, Sí, nada que ver. No, esos dolores que tuviste en la columna y en el cuello, o te tienes, no tienen una relación directa con estar mucho tiempo sentado. Tal vez tenga que ver con posiciones, con actitudes actuales. Y yo radiográficamente no veo algo extraño, preocupante en las radiografías, algo que genera ahí encerrado en un círculo unas zonas de tus columnas, creo que T3 o algo así, y una línea horizontal entre C1, que no tiene nada que ver, no sé si fue traumatólogo el que te marcó esas radiografías o fue un médico quiropráctico o alguien. Para empezar, los traumatólogos generalmente no rayamos las radiografías, nos choca que alguien marque con marcador las radiografías. Y lo marcamos cuando hacemos mediciones con lápiz o con algún, cuando son radiografías de impresión electrónica o por computadora, las marcamos como si fuera, ¿cómo se llama lo que usan los niños para pintar? Era crayola, con una cosa así como de crayola, pero luego lo borramos y entregamos las radiografías al paciente. Casi nunca hacemos eso de estar marcando porque es mala educación, es como indicar, yo digo que está aquí el problema. Muchas veces la opinión es diferente, como yo ahorita veo esas imágenes y digo, bueno, ¿qué marcaron? Nada que ver. Entonces, no, yo creo yo fui con un traumatólogo, me atendió una traumatóloga, luego un traumatólogo en el IMSS, pero ellos no fueron los que rayaron la radiografía. La traumatóloga ahí solo me dijo que me dijo que yo comprara unas plantillas de creo que 10 milímetros o algo así. De hecho uso unas en el zapato izquierdo, en el pie traumatóloga, ¿no izquierdo. es la doctora Paz? ¿No te Creo que acuerdas? sí, no me acuerdo muy bien su nombre, No pero es creo que traumatóloga, sí. es Del IMSS, rehabilitadora. la clínica 23. De la clínica 23 del IMSS. Creo que sí. Ahí. Pero bueno, entonces, no creo que sea algo de tu vértebras estén mal, ¿eh? Aunque no son las radiografías, no están así como muy concluyentes, no encuentro No algo sé. verdaderamente grave, limitante. Más si esa lesión fue cuando era chiquillo. Y por estar sentado en un chiquillo, no, por más que está sentado, no está quieto como para generar una lesión, una deformidad permanente o persistente. Creo que más bien es defecto postural, es una condición de otro tipo. Hay que hacer algo de ejercicio, estiramientos, terapia, no sé, algo diferente, pero no creo que sea una lesión por eso, nada que ver. ¿De acuerdo? Sí, de hecho los problemas más empezaron, pero ya de más grande, no de cuando estaba No con la eras de fractura. chamaco, o sea, no tiene que ver con la lesión, o sea, ya cuando terminaste tu madurez esquelética, es común después de eso que empiezan a aparecer los dolores vertebrales. De ahí no hay otra condición. Entonces, sí hay que hacer una evaluación, una exploración integral de tus condiciones, el tipo de dolor, cómo se presenta, dónde, qué mecanismo, qué lo quita, cómo mejora, qué tipo de actividades haces, si haces esfuerzos, si te dedicas a no sé, estar con la computadora mucho tiempo, tienes mucha actividad física, cargar objetos, pues por ahí puede ser que haya alguna condición. Pero así, viendo las radiografías, no hay algo que nos inquiete, que te deba inquietar, decir, yo te puedo decir ahorita, ¿sabes qué? Vi movida la vértebra y ya te cargó el payaso y no vas a poder levantar cosas pesadas, ¿no? Para nada. No hay una indicación o una implicación específica. Ok, Doc, lo que a mí me llevó a... Lo que a mí me dio, o sea, sentí temor al principio porque cuando lo palpo, o sea, así atrás, en la parte de
vértebras, se Ujú. siente una, ¿cómo le diré? Una depresión, se siente Un un agujero. escalón, No, ujú, no se siente normal. Ajá, como si hubiera un hueco. un espacio ahí que no debería estar. Sí, sí, Por, eso fue, porque por esa única razón, sí debes ir con el doctor Velasco para que te revise. Debes ir a mi sí, consultorio, revisamos tus radiografías, te revisamos, vemos cómo estás, qué onda tienes, ya. No sí, todos está los bien. que médicos ¿cómo se podría decir? Prospecto para médicos como son ustedes, no les voy a cobrar la consulta, o sea, de eso no hay, no se preocupen pues que vaya yo a hacer una trastada de ese tipo. Lo Sí, revisamos, vemos gracias. cómo estás y ya te digo, sabes que sí, preocúpate porque sí tienes un hoyito que ahí no debe estar, o está muy hundido, o se movió la vértebra, pero casi te Sí, puedo asegurar que no. se siente muy hundido. Y la Eso. persona que lo pintó es se supone que era un especialista en eso, no traumatólogo, pero había hecho una especialidad, según me comentó, en Estados Unidos y según me iba a cobrar 7,000 para que huesólogo. quedara bien. Y un columnólogo de vértebra L2, L3, es experto en eso. No están gordos Él esos. fue el que lo pintó. Entonces ya Él desde fue ahí ya lo que lo... encuentras que no es un buen Sí, personaje. ya. Sí, por eso ya no Ya hice no Vale, nada voltear más. volviste ahí. manzanas al norte de ese. Sí, mejor que venga, ven al consultorio, te voy a dar el teléfono les voy a dar el teléfono a todos por el WhatsApp para que podamos pues evaluar cuando tengan alguna condición específica, evaluar qué es lo que les está pasando, ¿no? Qué es lo que tienen realmente. No Sí, para Doc, que se le ocurra, gracias. me duele el callo, voy a ver al doctor Velasco. No, tampoco es una saturar la consulta. Pero sí como esto que te está preocupando desde hace saber cuánto y tienes un espacio, un hueco ahí y alguien te dijo, no, que yo soy especialista y mira, sí estás muy dañado, pero yo te voy a arreglar y te voy a enderezar y esas son trastadas. Entonces sí lo Sí, sí, vemos sí. con calmita y ya lo platicamos, ¿no? Le voy a dejar Sí, Doc, su el, número. en el WhatsApp mi teléfono. Sí, gracias, Doc. Y disculpe si las No, radiografías estaban bueno, feas pues no es pintadas. bronca tuya, pues están mal hechas y todo eso, pues no es problema tuyo. Sale, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda, inquietud? ¿Algún Capito de comentario? una vez. Bueno, creo que es tu última oportunidad, Luis, de acabar con la clase. Ya te chutaste 2 días. Ya, vamos a ir, Si no haya reprobado a extra. Perdón, Doc, perdón. 2 días llevamos ya. 3 con este. con 3. ¡Hala! Según yo es el Primero, primero. Congreso de Patología de Columna interpretado por Luis Arevalo. Así le vamos a poner, ya es un congreso completo. Bueno, eso ya lo bueno, sabemos. Bueno, así rapidísimo, platícanos algo más de eso. ¿Algo más ibas a decir de esa columna? ¿O ustedes, de cómo. los demás, tienen alguna duda en esta imagen, estas 2 imágenes, alguna inquietud, alguna pregunta? Acuérdense que podemos preguntar, podemos regarla, podemos cometer el más ruin de las preguntas tontas o lo que quieran, pero háganla, no pasa nada. Tal vez nos riamos un ratito, pero de ahí no pasa, pues no, y se pueden quedar con una duda que sí es trascendental, que yo no veo o que yo no interpreto y ustedes por no decir, ay, qué oso, voy a preguntar, que sea algo importante como, no sé, ¿y qué es esa mancha negra que se ve ahí? ¿Y qué es esas cosas que se ven? Por ejemplo, esto a mí me parece un tumor. Lo voy a pintar porque parece un tumor. Nadie ha preguntado qué es. Se repite, mire. Esta mancha que se ve aquí. Aquí otra vez está en la de perfil. No ¿Están inquietados son. en preguntar qué es eso? A ver, ¿alguien tiene duda de qué es eso?
Es que no lo había visto, Doc, la verdad. No lo habíamos visto. No son gases, bueno. Doc. Ese es lo importante, que ustedes deben aprender a ver toda la imagen, todo. Es como ver una muchacha, no nada más le vean los ojos. Sí, o sea, Los sentimientos. los sentimientos, sí, nosotros los hombres, los sentimientos de las mujeres, sí, claro. No tienen. Entonces, no tienen sentimientos. ¿Con quién te has topado, Luis? ¿Con quién te has topado que te dices que no tienes sentimientos? Bueno, entonces, eso es lo que yo quiero que vean. No nomás vean el hueso como tal, sino vean en forma integral eso. Estas cosas que se encerré aquí abajo, el paciente les va a preguntar, oiga, doctor, ¿y qué es eso? ¿Esto es popó? Y no es grosería, es real, es excremento, es en la zona, fíjense aquí en la pelvis, cómo ya está pegado al sacro y pasa el recto sigmoides, ya pasa pegadito al coxis. Entonces, cuando el paciente tiene una fractura, luxación del coxis, que generalmente es hacia adelante, dice, es que me golpeé, me caí sentado en unas escaleras y me golpeé el coxis. Ahora cuando hago popó, me duele mucho, hasta lo pienso para ir a hacer del baño. Porque pues, está ahí cerquita. Entonces la ampolla rectal se distiende en esa zona, empuja el coxis al dolor. Y lo de arriba, alguien ya lo había mencionado, es gas intestinal, es una sombra negra como el aire ambiental. Es un gas que va a salir en algún momento dado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que vean. También quiero que vean ya la parte articular. Miren, esta carilla articular, esta patita, esta es la superficie articular entre la vértebra inferior y la vértebra superior. O sea, la patita, la patita inferior de la de arriba es la carilla articular con la patita superior de la de abajo. Y esas carillas son importantes porque ya platicamos que este es el agujero de conjunción, este es el agujero de salida del nervio. Cuando hay artrosis y se forman osteofitos, esta patita empieza a formar huesitos, o más bien el proceso inflamatorio de la osteoartrosis. Forma huesitos y empieza a cerrar el espacio articular y ya donde va a pasar el nervio ya le queda chiquito. Le queda solo este espacio. Entonces el nervio empieza a sufrir presión y le da dolor al paciente como si fuera una hernia. No es una hernia como tal. La hernia de disco, ya lo vamos a ver con calma, sale de este disco intervertebral, entrado aquí, y su núcleo pulposo, que es una bolita de tejido blando que está aquí, protruye atrás y prensa el nervio aquí. Entonces puede ser una hernia de disco, puede ser algo más. Ahorita no nos vamos a abocar a eso, pero sí quiero que vayan observando cómo se ven las imágenes. Las apófisis espinosas, parte de aquí atrás, fíjense, son cuadradas, son bastante cortas y cuadradas. Tienen una conformación bastante notoria. En cambio, las vértebras más proximales, las torácicas, son, como decía ayer Luis, algo de un cuello de la jirafa o algo así, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero que vayan aprendiendo. Vean, observen, la curva que tiene esa columna lumbar es normal, está lordótica. Pero eso es normal. Cuando es grave, cuando usted la ve rectificada o a veces incluso invertida porque una de las vértebras tiene un aplastamiento, una fractura aplastamiento. Entonces, vean las imágenes y si no le entienden algo, me dicen, oiga, doc, ¿esto qué es? O aquí, ¿qué pasó? Si no, no van a aprender, pues. ¿De acuerdo? Háganlo, sin pena. No pasa nada que pregunten las cosas que quieran preguntar. De acuerdo. Órale, pero pregúntenme, por favor. Bueno, ¿qué más, Luis? Ya no te voy a interrumpir. No se preocupe, usted interrúmpame lo que quiera.
Nada más les iba a mencionar esta parte de que cuando veamos una radiografía de columna cervical, necesitamos saber qué es lo que estamos viendo. O sea, ya basado en la anamnesis que le hicimos al paciente, llegó con qué dolor, dónde me duele, por qué se cayó, cómo se cayó, ya teniendo en cuenta todo ese historial, nosotros vamos a saber qué vamos a buscar en esta radiografía. Entonces necesitamos una sistematización que yo busqué y creo que la que más se utiliza, o bueno, la que más mencionaba en las bibliografías, es el ABCS, por sus siglas en inglés, en las cuales nosotros vamos a buscar pues 4 características en la radiografía, empezando por la primera que es A de alignment, que es alineamiento, B huesos, C cartílago y uniones, y S de soft tissues, que es de tejidos blandos. Para empezar, en lo que es la alineación, vamos a ver, por ejemplo, la línea vertebral anterior y una línea vertebral posterior, que son estas que se marcan aquí, ya vienen marcadas en la imagen, ¿sale? Que si nosotros conocemos la anatomía, pues sabemos que la cervical tiene que tener una lordosis, la torácica tiene que tener una sifosis, la lumbar también tiene que tener una lordosis. Entonces, estas líneas deben de ser continuas. O sea, si nosotros marcamos una línea, la cara anterior de cada vértebra va marcando una línea recta, ¿sale? De igual manera, la línea vertebral posterior. Así también tenemos lo que es la línea espinolaminar, que esta se da a través de los arcos posteriores, porque aquí vemos el cuerpo de la vértebra, ¿sale? Esto sería el pedúnculo hasta el arco, y aquí tendríamos lo que es la apófisis espinosa. Entonces, a partir de los arcos posteriores de estas vértebras, vamos a marcar lo que es la línea espinolaminar, en la cual igual tiene que ser uniforme, no debe de tener o sea, como que una esté más salida que otra. Si nosotros marcamos una línea, tiene que ser continua. Y por último, pues tenemos a la línea espinosa posterior, que esta va desde la punta de las apófisis espinosas, y si podemos darnos cuenta, constantemente va siguiendo un patrón, ¿no? A ver, voy a hacer una pregunta, a ver a quién le pregunto. Pablo Primitivo. Que se haga presente Pablo Primitivo. ¿Es posible que veamos la imagen de Pablo? ¿Está? Pablo. Está por llamada, doctor. Bueno, No creo que... ¿No tiene imagen? No, Ajá. es que vive en el cerro. Es que está en su cerro. Pues yo. Sheila también está con eso. O sea, todo lo que vea con telefonito, valió sombrilla, ¿no ven? No ven. No, ellos no ven, solo escuchan Qué la mala clase. hora. ¿Y cómo le hacen? ¿Se imaginan lo que estamos viendo nosotros o qué? Les pasamos la grabación después. Bueno, Sheila, entonces. Ángel López sí puede ver lo que estamos viendo. A ver que prenda su micrófono. Ángel López. ¿Ya estás? A ver, Ángel, una pregunta que puede ser simple, pero a alguno le va a mover el tapete. En esa imagen radiográfica, ¿entre qué líneas pasa la médula espinal? En la línea espinosa posterior. ¿Alguien le No sé. entendió a Luis? No, No. lo puedes escribir No. por mensaje, Luis. Para todos. Ah, ya se salió. Voy a intentar se entrar salió? de nuevo, tal vez. ¿Luis o quién se salió? ¿Ángel o quién? Sí, él. No, el que se salió fue Gutú. Ángel sigue dentro. Ah. No se escucha, Ángel, mándalo por mensaje. Tiene muy mala conexión. Escríbelo. Escríbelo. Puedes O mandar ráyalo. un mensaje de Ráyalo, chat. ráyalo aquí, ráyalo. Puedes marcarlo, esa es buena idea, marcarlo nada más, no nos hables, márcalo, entre qué línea y qué línea. Ese es tu lápiz, Ángel. Ay, Dios mío. ¿Quién te desespera tan rápido? Debes ser paciente, tranquilo. Ni tienes nada que hacer. Sí, tranquilo. No puedo. No acepta mi mouse. Tiene muy mala. Ráyalo. Ahí está, ya lo rayó. Ahí está. ¿Eso rojo qué es? ¿El espacio por donde pasa la médula espinal?
¿Sí? Sí, estaría ahí, ¿no? Sí, Bueno, sí, ¿qué sí. opinan los demás? ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Sí, Doc. ¿Sí? ¿Todos? Sí, Doc, de acuerdo. Sí, Doc. De acuerdo, muy bien. Qué bueno porque sí están bien ubicados en lo que es la parte anatómica de la médula, que a mí, bueno, que al paciente es lo que le preocupa. Tal vez diga, tiene usted media formada su vértebra, no está cuadradita, pero ¿qué pasa, doctor? ¿Me va a prensar el nervio? No, no. Ah, bueno, pues tengo más fea la cara y he vivido bien toda mi vida, ¿no? O sea, que no le preocupa. Eso es lo que quiero que vean, que ubiquen las condiciones anatómicas, como marcar C1. ¿Dónde está C1, Luis? C1 lo podemos observar, está justo por debajo del hueso occipital y aquí se ve muy claro. Es esta masa que tenemos aquí, lo estoy delimitando bien, eso es C1. Eso es C1. Ahora, bórralo. Ajá. Y la parte importante de C2, la apófisis odontoides. Claro, esta es la apófisis odontoides. Fíjense, la apófisis odontoide está pegadita al arco anterior. Marca el arco de otro color, por favor, Luis. ¿De otro color qué cosa, Doc? El arco anterior, donde está articulando la odontoides. Bueno, ¿Así, no Doc? todos. Es la parte nada más de enfrente. ¿Qué de importancia tiene C1 y C2 en el movimiento del cuello? Yo, Doc. ¿Alguien más? A que Yo. no sea. ¿Yo quién? Eduardo Cervantes. Eduardo, a ver, ¿qué? Platícanos. Esa articulación funciona como lo que haría un eje. Entonces permite la rotación, el movimiento de rotación de la cabeza. ¿Qué articulación? ¿Entre qué y qué? Entre C1 y C2. Es un poste o un odontoides y el arco anterior de C1. ¿Sí ven mis dedos? Yo no me veo ahí. Sí, Doc. Me identifico. No me veo y ya no sé qué estoy escribiendo. Nosotros sí lo vemos, doctor. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, la parte, si estamos así como está el cuello, la parte anterior es eso azulito que pintó Luis. Y eso rojo es la apófisis odontoides de C2. Entonces, ese arco, así, permite que pueda hacer un movimiento rotacional. Podríamos decir que ese arco sirve para decir no. Y es ahí donde se mueve, en ese, claro, ayuda un poco el resto de los cuerpos vertebrales inferiores, pero donde es el mayor movimiento de rotación es ahí entre C1 y C2. Ahora, para decir que sí, ¿qué vértebras se ocupan? No. ¿Contestar? Se le cortó mucho el audio, Doc, no escuchamos. No. Y aquí está bien chido, ni creen, ¿no? Ni me echan la culpa. Sería tal vez la C3. Son doctor. los cóndilos, oigan, los cóndilos del occipital con la primera vértebra cervical. Eso nos permite decir que sí. Si se dan cuenta, ¿quieres una torta? Sí. ¿Quieres dormir? Sí. ¿Quieres estudiar? No. Entonces, sí es entre el occipital y las primeras vértebras cervicales, que son los cóndilos, como los cóndilos de la rodilla, del fémur con la tibia. Así funciona más o menos esa superficie. Eso verde que dibujaron ahí, esos son los cóndilos que se alojan en las masas laterales de la primera vértebra cervical y permiten un movimiento de flexo-extensión. No demos vuelta con todo el cuello, sino nada más la parte superior. Entonces, cuando hay una lesión de esas zonas, se limita mucho esos movimientos y es lo que debemos evaluar. Bueno, de las apófisis espinosas, la parte más amarilla de la línea posterior, aunque están muy irregulares, podemos trazar una línea así amarilla como nos describió Luis. Esa es la parte espinosa. Y otra vez,
hay que palpar, tocar esas líneas para ver si no hay un hundimiento, así como dijo ¿quién era? Eduardo, el que siente un hueco ahí en su columna. Debemos palpar las vértebras y preguntar al paciente dónde le duele. Acuérdense, somos clínicos, no podemos adivinar lo que tiene. Puede ser que ahí ni le duela, donde estamos viendo un defecto, una patología, al paciente ni le duela. Entonces, no aplica estarle diagnosticando cosas que al paciente no le afectan. A la inversa, tocamos las apófisis espinosas y de repente dice, ahí me duele, ¿no? Ahí. ¿Y qué pasó? Es que me dieron un golpe o algo, o me caí, tuve un accidente. Toman una radiografía y ven que las líneas, las apófisis espinosas no coinciden y tal vez una espinosa esté fracturada. O tenga un deslizamiento y ahí dicen, espéreme, está usted bien grave. Tuvo una lesión muy severa. Y ya de ahí apoyar el diagnóstico por imagen, no al revés, no es ver imagen y a ver qué nos encontramos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más? Sigamos. Ya estas imágenes ya las sabemos, Luis. Otra cosa. Ok, Doc. Bueno, aquí les puse estos dos ejemplos en los cuales pues tenemos que buscar que haya una buena alineación. Vamos siguiendo la sistematización, se los puse nada más como ejemplo y me gustaría que si alguien me podría decir qué observan de raro en estas radiografías. O sea, teniendo en cuenta los 4 puntos que dijimos. No sé si alguien quiere decir y si no, pues lo digo yo. Pues primero la alineación. De la izquierda, Ajá, o sea, en el lado izquierdo, cualquiera que hable. ¿Tiene una escoliosis? Está desviada la columna. Si ustedes recuerdan, pues uno de los primeros era la alineación y podemos ver bien cómo no hay una buena alineación en esta columna. Igual en esta que es una visión lateral, podemos ver cómo si marcamos una línea vertebral anterior, si la continuamos a través de los cuerpos, nos damos cuenta que en esta porción lumbar no se continúa con lo que es el sacro. Con el hueso, con el sacro, exactamente. Entonces, aquí está, bueno, este sería el diagnóstico, pues, es una rotoescoliosis que dice que es dextrocóncava porque está cóncava del lado derecho. Y la otra es una espondilolistesis, que quiere decir pues que están encimados las vértebras, ¿no? Pero simplemente se los puse para que vieran, o sea, según la sistematización, buscáramos primero la alineación, ya después podríamos ver lo que son partes blandas, los huesos, ¿sale? Y en este caso son radiografías muy evidentes. Algo interesante, fíjense, tiene chueca la columna, pero ya se fijaron en los hombros. Están simétricos. Y tiene chueca la columna. ¿Cómo es eso? Quizás por la altura a la que está chueca la columna, Doc. Posiblemente necesitemos tomar una radiografía más inferior. Ahora, dice... Ajá. ¿No podría ser como algo compensatorio que está haciendo el paciente? Eso es la parte compensatoria que les quiero platicar. Posiblemente si tomamos una radiografía más abajo, vamos a encontrar una escoliosis, una desviación hacia la derecha del centro del eje de movimiento, y esta que estamos viendo es una compensatoria. ¿Cómo saber? Eso lo vamos a ver después. No, mejor me estoy calladito. Nada más fíjense, el espacio articular entre el espacio aéreo, no aéreo, el espacio, punto, que hay entre las costillas del lado izquierdo y las costillas del lado derecho, de las inferiores. A ver si alguien puede identificar, alguien que tenga el borrador. Luis, ¿tú tienes el lápiz ahí a la mano? Sí, Doc. Más arriba, más digamos, torácica 10 por ahí. Esa, de ahí para arriba, esa. A las costillas suprayacente, esa. De ahí, ahora, fíjate en el lado contrario. De aquí hasta acá. Ahí está más ancho. Del lado derecho del paciente está más amplio. Y ya si ponen atención también a la de esa, más notoria todavía su diferencia, su variedad. Entonces, esas escoliosis causan trastorno de alineación también
en las costillas. Cuando veamos escoliosis, creo que es en la tercera unidad, vamos a identificar más cosas. Pero así como imagen, para aprender a ver imágenes, ayuda mucho esto, ¿no? Tiene una escoliosis, tiene una dextroconvexa, dijo algo así, más Luis. Una escoliosis que ya vamos a aprender a identificarla y eso nos hace que podamos evaluar la condición del paciente. Algo bueno aquí es que a pesar de que tiene una escoliosis toracolumbar, sus niveles, la altura de sus hombros está simétrica, incluso la sombra del seno se ve simétrica, entonces tiene un equilibrio torácico o más bien de todo el tronco, a pesar de tener chueca una zona específica. Y en la de la derecha, pues sí, es muy notorio eso que dijeron, está desplazado el sacro hacia atrás o la columna lumbar hacia adelante. Es una listesis vertebral. Espondilolistesis. Muy bien, ¿qué más? Ok, y cuando revisemos los huesos, pues tenemos que buscar, ver la forma, el tamaño, la densidad y la textura. O sea, que en densidad y textura nos referimos a que sean homogéneos, que no tengan una parte más opaca y una más blanquita, ¿sale? En la proyección lateral vamos a poder evaluar muchos aspectos de la forma del cuerpo vertebral, entre los cuales, pues aquí les puse esta imagen de varios tipos de, ¿cómo sería? De cosas que podríamos encontrar en una radiografía. Ya luego les pasaré la diapositiva para que las puedan analizar una por una y las vayan viendo, ¿sale? Pero nada más es como para hacer hincapié en que hay que ver detenidamente cada uno de los cuerpos vertebrales, no nada más ver así, todos son cuadraditos y ya, porque hasta el hecho de que sean más cuadrados, o sea, que estén totalmente rectos, no es normal, es patológico. Entonces, recordemos que el hueso cortical se debe ver como una línea continua, pero no debe estar tan marcada también. Y normalmente las articulaciones van a ser radiotransparentes, lo que podríamos ver que entre los discos articulares, como se ve aquí, pues no los podemos observar, así como también algunas de las articulaciones cigoapofisiares, podríamos ver una pequeña rayita blanca, negrita, o sea, un espacio, que es el espacio articular, pero pues requiere de cierto detalle a la hora de poder verlas. Obviamente las imágenes van a tener mayor definición si son radiografías tomadas por computadora, que ya es lo más actual. Ya casi no hay errores de que estén muy expuestas o poco expuestas a la radiación, así que pues podemos tener ya imágenes de más calidad, ¿no? Y por último, lo de las partes blandas. Aquí no me voy a tardar mucho. Solo como para poder seguir qué vamos a encontrar. En la parte cervical, pues vamos a buscar los espacios retrofaringio, retrotraqueal. Aquí les puse las medidas y la ubicación donde vamos a encontrar cada uno de estos. Y en lo que va a ser la columna lumbar, que vamos a encontrar como, se me fue el nombre, como partes blandas van a ser principalmente, vamos a buscar siempre lo que son los bordes de los músculos psoas, que son estos que se marcan aquí, ¿sale? Así también vamos a poder ver intestino, vamos a poder ver gas, inclusive hay ciertas radiografías donde podríamos hasta ver hasta el margen de un riñoncito, ¿sale? Entonces siempre hay que tratar de ubicar las partes blandas en medida de lo que sea posible, ¿sale? Mínimo esto. Costilla, ¿no? No, sí, aquí está. No, sí, ahí está, ya la vi. Sí, no la alcanzo a identificar aquí. Sí, tiene la costilla. Se ve más notoria la del lado izquierdo, si es una AP. Bueno, ¿qué más? Y bueno, espérame. Eso de las partes blandas de la sombra aérea que muestra ahí la tráquea y parte superior, la faringe, cuando hay una separación de eso, o sea, cuando está más amplio el espacio, esa que está marcando, esa es la sombra aérea, lleva por supuesto aire, pulmón. Cuando está desplazado, generalmente hay una separación, un desplazamiento anterior, o si es una AP, desplazamientos laterales, es que hay un hematoma ahí en esa zona, ahí en eso azulito que está marcando, puede haber un hematoma y en vez de ser un espacio ahí, como dice, 7 milímetros entre el cuerpo vertebral y el borde posterior de la zona faríngea, y está empujado hacia adelante, entonces aguas. Y si además vemos que la vértebra está media movida o desplazada, encontramos ya datos sugestivos de que hay una lesión o un hematoma o algo está causando que se empuje o se deforme
o se separe más bien esa zona del cuerpo vertebral y la zona traqueal o la zona faríngea. Para eso es, o sea, no nada más aprendérselo, son 7 milímetros ya, o son 1,5 cm, o casi 1 pulgada, no, sino tengan en cuenta por qué va a pasar si hay algo. Puede ser un tumor, puede ser un hematoma, ustedes ven traumatología más que nada, pues vamos a ver que puede haber un hematoma postraumático y que tenga algo más serio que un simple esguince cervical. Bueno, ¿qué más? La silueta del psoas, a veces se ve el riñón, sí, a veces el doctor Velasco no ve la costilla, etcétera, ¿no? ¿Qué más, Luis? Ya, a boca. Bueno, ya con lo de radiografía, pues ya quedamos. Ahora sí vamos a meternos a las Ahora sí fracturas. vamos a ver el tema. Ajá. Y bueno, comenzando con la primera, que sería la luxación atlantoxoidea, en la cual, pues, esas son realmente poco frecuentes, pero en la mayoría de las veces, pues, el paciente no sobrevive, ¿no? Básicamente es el paciente que se desnucó y, pues, vamos a ver que es por un mecanismo de flexión grave, o sea, es un mecanismo fuerte, y, pues, básicamente lo que es una luxación, pues, está fuera de su lugar. Y recordemos que los cóndilos occipitales, que estarían aquí marcaditos, se deberían estar articulados con las masas laterales del atlas y podemos ver que están totalmente separados. ¿Sale? Algo interesante es un que bebito, ahí no aplica mucho porque es un bebito, incluso tiene una ¿cómo se llama? Una intubación endotraqueal. Bueno, la otra también, que no es tan visible, pero sí hay en la flechita negra de abajo, la segunda flechita, en la lateral, perdón, ahí se ve, vean la línea esa que nos habían marcado en el borde anterior de todos los cuerpos vertebrales, ahí hace un escalón, C2 sobre C3. Y la horizontalidad de C1 y el occipital, el espacio que hay entre dos, donde está la flecha grande, más afilada, ¿no? Más picuda. Eso nos hace, ustedes tal vez nos digan, saber qué es, pero esto no es normal. Eso es lo que me interesa que aprendan. Que aprendan a observar. Como observamos ese tubo que tiene ahí, eso blanco que se ve, debe ser un tubo endotraqueal o algo. Ya los tubos ahora ya vienen con una banda radiopaca para poderlos identificar, ¿no? Así como eso. Este es un bebito y hasta abajo dice síndrome del bebé sacudido. Es un síndrome del bebé sacudido, el bebé maltratado, pues el niño. ¿Qué más? Esa es la luxación, que no lo vamos a ver ahorita, pero ¿qué más? Luis. Sí, nada más les iba a comentar, o sea, era como la primera, relacionada con el síndrome del bebé sacudido, como ya decía el doctor, al bebé que pues se le maltrata, ¿no? Ahora, en fracturas de atlas, ahora sí ya viendo la fractura, no más quería mencionar la luxación atlantoxoidea, vamos a ver que representa solo las fracturas de atlas representan el 5% de las fracturas cervicales, pero regularmente cuando está roto el atlas podemos inferir que casi en un 60% está comprometido también el axis, ¿sale? Entonces, es raro ver solo el atlas roto sin que se hayan llevado también a la apófisis odontoides. Y hay varios tipos de fractura del atlas, en las cuales tenemos, por ejemplo, aquí se les puse en esta tabla, fracturas del arco anterior, del arco posterior, que son de masa lateral, o sea, simples de masa lateral, si recordamos la anatomía, estas son las masas laterales. Una simple de masa lateral sería que en la apófisis transversa tenga una pequeña fractura, ¿sale? Una con minuta de masa lateral ya está más complicada, la fractura de Jefferson, que ahorita lo vamos a platicar, y así constantemente va aumentando la complejidad de estas fracturas de atlas. A ver, permítame. A ver, hablemos un poquitito de esa imagen. Regresa la imagen, esa. Como información general, si el anillo, como en el primer dibujo de la izquierda, y el anillo que forma la vértebra solo tiene una fractura, como se ve ahí, marcadito en el arco posterior, del lado izquierdo del paciente. Esa fractura es estable, no es tan grave. Pero si tiene dos trazos de fractura, como se ve en el 2, esas dos zonas fracturadas sí ya generan problema de inestabilidad. Pero es en el arco posterior, no es tan grave. Pero vean la 3,
tiene fracturado el arco anterior y el arco posterior, o sea, tiene 2 fracturas, ya ese anillo ya perdió. Cuando un anillo más se rompe de un lado, sigue funcionando como anillo, pero si se rompe de 2 partes, ya queda muy inestable y eso es grave. Ya ahorita vamos a hablar específicamente de la fractura de Jefferson, que es una fractura importante, y ya las otras como mucho más importantes, ruptura del ligamento transverso, etcétera. Pero así, en forma general, fracturas que solo afectan una parte del arco y no se continúa del otro lado o hacia posterior, pues son estables y el pronóstico es más o menos benigno, es permeable, digamos, sencillo a fin de cuentas, a pesar de ser C1 y que adentro lo que tiene no es nada más médula, sino bulbo. ¿Qué más, Luis? Ahora sí, síguele con la imagen de la radiografía. Y bueno, hablando de las demás fracturas de atlas, por eso no incluí las demás, porque como ya dice el log, cuando estas fracturas que son simples, pues son muy fáciles de tratar, no presentan mayor riesgo para el paciente, son estables, que es lo más importante, entonces tienen mejor pronóstico. Ahora, hablando de la fractura de Jefferson, que va a ser causada por una fuerza que golpea verticalmente la cabeza o un paciente que cae sobre su cabeza, el ejemplo clásico, cuando echas tu clavado en la alberca y tiene poca agua y caes directo, básicamente es una fractura por aplastamiento del atlas. Entonces, en esta fractura va a existir una disrupción del anillo anterior y posterior. Ahora, en esta imagen yo les puse, este es un paciente normal, o sea, está sano y podemos ver a las masas laterales del atlas están bien ubicadas. O sea, aquí no hay ningún problema. Pero pasamos al siguiente. Ay, déjenme borrar eso. Aquí, si ven, las masas laterales del atlas están desplazadas. Ya no están como anterior. Eso quiere decir que como se rompen los arcos anteriores y posteriores, las masas se desplazan y no es una fractura estable. Esta es una proyección especial que se pide para ver esta fractura, que es la proyección de boca abierta. Y en su caso, si podríamos, también sacarle una TAC. Entonces, regresa la imagen a la normal para que identifiquen. ¿Qué es lo que deben identificar? Que sean congruentes, o sea, simétrica la parte izquierda con la otra parte derecha. En medio, ese como diente que se ve, si lo pueden marcar, Luis, por favor, esa es la apófisis odontoides de C2. Y lo único que se ve claramente esa es la apófisis odontoides que viene de toda la vértebra C2. Entonces, ustedes van a ver el espacio o la hendidura que se ve de tejido blando entre la masa lateral de la vértebra C1 con la base donde está sentando en C2. Está bastante simétrica esa imagen y la apófisis odontoides está centrada, más o menos la misma distancia de tejido blando entre el hueso de la masa lateral y el borde de odontoides, y del lado contrario igual, el borde de la masa lateral con la apófisis odontoides es simétrica. Esto es, ustedes ven simetría, bastante simetría ahí. ¿Sabe qué, doctor? Ayer me caí, me eché un clavado y estaba bajita la alberca y me dolió mucho el cuello. Y a ver, tómese una radiografía. ¿Cómo me la tomo? Una AP de columna cervical transoral o con la boca abierta. Vean los dientes, cómo se ven los de arriba separados con los de abajo, para que podamos ver a través de la garganta esa radiografía. Esos señores que se suicidan o personas que se suicidan metiéndose la pistola en la boca, pues le apenan ahí. Y eso va directamente al bulbo que desconecta todo el sistema neurológico a los pulmones, al corazón. Y el paciente se muere. Creo que es más fácil morirse con un balazo ahí que otro en la cabeza. De la cabeza puede... Bueno, entonces ya vimos esta imagen. Ahora sí, pasa la siguiente, la que sí está mal, Luis. Vean cómo está de irregular, cómo hay separación, cómo la distancia de un lado hacia el otro está diferente, la masa lateral de ese lado que está marcando Luis está sobrepuesta, la masa del lado derecho de nuestra imagen, o sea, la izquierda del paciente, si es una AP transoral, la izquierda del paciente es nuestra derecha, hay desviación, hay algo extraño ahí, y si hacemos el interrogatorio como debe ser,
¿Qué le pasó? Pues es que se cayó de cabeza, quedó ahí tumbado, lo tuvimos que levantar y lo trajimos. Muy mal, pero le duele mucho el cuello. Ahora, ¿qué es la condición? El paciente ahí está vivo, porque el impacto de la masa lateral lo que hace es abrir los cóndilos, golpean las dos masas laterales y la fractura tiende a abrirse. No hace sección, no hace deslizamiento, no secciona el bulbo raquídeo, no genera la muerte de inmediato. Esa es la característica de la fractura de Jefferson. Es probable, muy probable que el paciente esté vivo y viva a contarlo porque tuvo una fractura por compresión que hizo que las masas laterales se abrieran. Vamos a ver otro tipo de fracturas con luxación o deslizamiento que hace sección y pues sí, el paciente se muere. Esa es la parte más importante de la fractura de Jefferson. Exactamente como decía el doctor. Proyección a boca abierta o tomografía. Enseguida no es aquí en estas, las fracturas de columna cervical, ya cuando el paciente está estable, y en estas condiciones, las condiciones generales del paciente son buenas, hay que hacerle a chaleco una tomografía. Ese es como de pronto. Nada más, la transoral es como para que amarre por si te dice, oye, ¿por qué le pides tomografía? Ah, mira, la transoral como está chueca. Ah, sí, tomas. O sea, ya tienes una base, una razón específica. Esta es como en la parte de urgencias. El paciente llega todo conmocionado, golpeado porque le duele mucho la cabeza por el estoquinazo y le duele el cuello, por supuesto, la parte alta del cuello, y está así. Entonces hay que moverlo con mucho cuidado. Lo ideal es no moverlo. No va a ser que ustedes cometan el error de causar un daño más severo. Bueno, ¿qué más, Luis? Y bueno, como dice Locke, pues aquí lo importante es que recordemos que aquí el canal medular se expande, por lo tanto la médula y el bulbo pues tienen más probabilidad de estar íntegros. En la parte del manejo, pues una vez cuando nos llega el paciente y nos dicen es que se cayó de su cabeza, lo primero que tenemos que hacer es evaluación neurológica. Señor, ¿cómo se encuentra? Ver el estado de conciencia. Si tenemos equipo para inmovilizar el cuello, ya sea un collarín semirrígido o si hay uno rígido, pues está todavía aún mejor. Y pues mandarle a hacer sus estudios de imagen y dependiendo la fractura que tenga, vamos a dar el tratamiento. Ese sería el manejo inicial. Ahora, están estas escalas, la del Nexus, la del Canadian C-Spine Rule, que todas estas nos van a decir que si probablemente nuestro paciente tenga una afección en la columna o no la tenga. Son diferentes, ¿cómo se llama? Protocolos que han hecho los americanos para que nosotros digamos si tiene o no tiene, pero pues simplemente si tu paciente le duele el cuello y ves que tiene alteración neurológica, muy probablemente tenga un daño en columna. Aún más, si tu paciente viene en estado de ebriedad o bajo el efecto de alguna droga, también tienes que pensarlo. ¿Por qué? Porque a veces el paciente puede decir, no, es que no me duele, pero está bajo el efecto del alcohol. Entonces, de todos modos, tienes que mandarlo. Entonces, aquí dice... Tienes que inmovilizar el cuello. Exactamente. Dice aquí, evidencia de intoxicación, sí, posible. Dice, déficit neuronal focal, sí, posible. ¿Tiene dolor? Sí, posible. Si tiene dolor en la línea media, pues también posible, lo llevamos, ¿no? El C-Canadian, pues también es lo mismo, pero un poco más largo, ¿no? Ahora, ¿qué manejo le vamos a dar a los que tengan fractura de Jefferson? La mayoría de los pacientes pueden tratarse con una ortesis cervical tipo Filadelfia, que es la que les pongo de este lado. A ver, lo voy a marcar. Esta es la ortesis tipo Filadelfia. Aquellos que tengan fracturas simples del atlas. Ahora, el que tenga una fractura de Jefferson o una fractura conminuta o que sea inestable, como les puse aquí, la tipo D, que es la de arco anterior y arco posterior, y la tipo E, que es la de Jefferson, estas requieren halos craneoencefálicos. Estos se van a dejar en un aproximado de 10 a 16 semanas. Lo que leí es que estas fracturas consolidan bien mientras haya una buena inmovilización del paciente. No sé si quiere agregar algo ahí, doctor. Sí, un poquito. Fíjense, en las fracturas estables, las de un solo arco, que son no se van a mover, pues les ponen un collarín rígido, pero rígido, o sea, de plástico, con varillas en el mentón y en el occipital, rígidas. No es ese de esponjita que anda el paciente hasta manejando y
como si nada, ¿no? Eso no sirve para nada. Eso es lo que debe de usar el paciente. Ahora, ¿cuándo usar el otro, el collarín, el halo chaleco? Cuando el paciente verdaderamente tiene una columna inestable. ¿Y qué es lo que funciona? Ese arco que se ve en la cabeza, ese halo, realmente está clavado, no clavado, atornillado al cráneo. Tiene tornillos especiales que tienen un tope especial para que nada más atraviese la primera cortical del cráneo, la primera capa del hueso compacto, y se ponen 4 arcos, uno a la izquierda anterior, a la derecha anterior y uno posterior y otro, para que fije ese arco, va recargado o soportado en un sistema que agarra todo el tórax, no es nada más apoyar sobre el tórax anterior y posterior como se ve en la primera imagen del collarín de Filadelfia, no es tan sencillo. El halo chaleco es mucho más rígido, más estable y el paciente lo debe asumir todo el día y toda la noche. No es que me lo quito para dormir o me lo quito para bañarme, eso no, se queda así por lo menos 10 semanas para que consolide. Y se hacen controles radiográficos periódicamente para ver que la alineación de la fractura o la estabilidad se mantenga. Generalmente no son quirúrgicos, esa es la parte buena del asunto. Es un enfado tener ese aparato, pero el pronóstico de vida es bueno. No es tan grave como otros que si estornudas te desarman. Bueno, ¿qué más? Voy, doctor, permítame. Y bueno, manejo quirúrgico, como dice el doctor, la mayoría pueden no ser quirúrgicos, aún así puede darse el manejo quirúrgico en aquellos pacientes que tengan daño neurológico, que realmente, o sea, hay varias clasificaciones y bajo varios puntajes vamos a decidir si eso no es quirúrgico. Pero aquí nada más les pongo la imagen en la cual se les ponen los tornillos y se dan cuenta, pues, a través de la masa central del axis, pues ponen un tornillo central y luego los dos hacia arriba para poder juntar las masas laterales del atlas. Y también hay una fijación posterior en la cual desde la parte trasera pues unen las partes del atlas. Y aquí nada más se los puse en la radiografía y pueden ver los clavos metálicos. Y bueno, esta es la imagen de la hoja que deberíamos de tener para poder hacer la evaluación neurológica. Si no se saben todos los dermatomas, pues la hojita se los dice. Y pues tienen que ir a hacer la investigación, o sea, ir viendo desde qué nivel, porque como es acuérdense que en fracturas de columna, entre más arriba estemos de la cabeza, más daño neurológico puede haber. Entonces, esto hay que hacerlo siempre. Ya no me voy a detener a hablar de los síndromes medulares que pueden haber, pero pueden haber muchos. Ahora, fracturas del axis. En las fracturas del axis, la más común va a ser la fractura del odontoides. Vamos a tener de 3 tipos, la tipo 1, tipo 2 y tipo 3. La tipo 1, en la cual se involucran la punta del odontoides, la tipo 2, que es desde la base del odontoides, y la tipo 3, que es la base del odontoides y se extiende a través del cuerpo, ¿sale? Entonces, estas se pueden... perdón. Ahí está, esta es la imagen. Aquí vemos a la tipo 1, la tipo 2 y la tipo 3. ¿Sale? La tipo 1 podemos decir que es muy estable. La tipo 2 y la tipo 3 ya no son estables, entonces requieren diferentes manejos. Aquí les pongo la radiografía. Y esta sería una tipo 1. Sí podemos ver cómo sería una tipo 2. Viene desde la base del axis y todo lo que es el diente del axis está suelto. ¿Sale? Afortunadamente, pues tiene a todos los ligamentos posteriores, el ligamento transverso, el ligamento salares, que van a ayudar a sostenerlo, pero pues no va a ser suficiente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a manejar? Dependiendo de estos factores de selección, vamos a determinar un manejo para estos pacientes con fractura del axis. Edad, si es mayor de 50 años, descártalo, ¿no? O sea, no le vamos a poner un collarín. Si tiene desplazamiento del atlas o del axis, pues también hay que considerarlo para un tratamiento quirúrgico. Si tiene otras fracturas asociadas, como lo que les mencioné al inicio, que cuando se rompe el atlas, muy probablemente esté roto el axis también. Entonces es candidato a hacer una osteosíntesis quirúrgica. Si tiene la integridad ligamentosa, eso lo vamos a ver a través de las tomografías o resonancia magnética, y pues qué tipo de fractura sea la que tenga el paciente. Ahora, el manejo para esos pacientes puede ser, si es fractura de tipo 1, vamos a usar un collarín duro.
o una fusión occipitocervical, que es pegar desde el occipital hacia el ¿cómo se llama? Hacia la cervical 2, o sea, hacer una cirugía ahí media compleja. Si es de tipo 2, ahí tenemos, dependiendo ya los factores que vimos anteriormente, vamos a decidir si vamos a ponerle un collar, un chaleco con halo, un tornillo en el odontoides, como el que les pongo aquí. Si se dan cuenta, ese es el tornillo del odontoides, nada más se atraviesa desde el cuerpo hacia el... Sí, nada más, desde el cuerpo hasta la apófisis odontoides para poder fijarlo, ¿no? Y ya si es, aquí es de tipo 3, se me fue el número. Igual puede ser fijación interna, collar suave o duro o un chaleco de halo. ¿Sale? Todo eso no vamos a individualizar el tratamiento dependiendo pues los factores de riesgo del paciente. No podemos decir que todos son candidatos a tornillo o a collarín, ¿sale? Esta es una fijación de Atlas y Axis. Y bueno, ¿alguna duda ahí? O no sé, Doc, si quiere platicar algo de esa parte. No. No me preocupa mucho el que ustedes sepan el tratamiento como tal, qué le va a hacer. Identifiquen la lesión, que cuando vean un paciente con una lesión o un accidente pueda identificar radiográficamente la imagen y evaluarlo. Si en estos casos, como la lesión es muy alta, si tiene una lesión neurológica, pues la lesión está compatible con la vida, ¿no? Entonces muchas veces el paciente muere por la lesión o se muere por la manipulación que le hacen de forma inadecuada porque está en un centro donde la movilidad altera muchas funciones respiratorias, o sea, simplemente tiene paro respiratorio o cardiorrespiratorio por una manipulación inadecuada del bulbo. Es compatible con la vida, no nada más con la movilidad de las extremidades superiores. Abajo de C4 para abajo, pues ya el riesgo de dañar el frénico y dañar órganos vitales, pues sí queda cuadripléjico, pero vivo. Pero cuadripléjico, claro. Sí. Es muy agradable, ¿no? Entonces, eso de los tratamientos de tornillo que se ve tan aparatoso, pues, y poniéndolo bien, pues, no es tan fácil. Bueno, continuamos con la siguiente. La fractura del horcado o Haxman's Fracture, como lo pueden encontrar también. Pues básicamente su nombre lo dice todo. Esta fractura se da por una hiperextensión de la columna, que es lo que pasaba en los pacientes que eran ahorcados. Los primeros registros de esta fractura pues son de registros en cuerpos muertos de gente ahorcada o personas que se suicidaban, ¿sale? En la cual vamos a ver que lo que pasa aquí no es directamente al cuerpo del axis, sino a través de sus masas laterales, en la cual pues se extiende el cuello y se divide la porción anterior del axis de la porción posterior, ampliando el canal medular. Esto pues, si la hiperextensión por sí sola no genera contusión de la médula, pues el paciente puede tener muy buen pronóstico, pero si tuvo contusión, pues sabemos que la médula es muy delicada y si la torcemos tantito, pues obviamente cuántas vías neurológicas no nos llevamos ahí, ¿no? Entonces hay dos tipos de fractura del ahorcado, una que sea más anterior al cuerpo y una que sea totalmente posterior entre los arcos, entre el arco anterior y el arco posterior del axis, ¿sale? Estos son diferentes tipos, aquí las podemos ver, aquí les pongo la radiografía. Pueden ver, aquí está el axis, es y aquí podemos ver la porción posterior con su apófisis espinosa, se ve la fractura. En esta que es la B, esta, ¿sí? Vemos cómo se va un poco hacia atrás también lo que es la porción posterior. La que es la tipo C, podemos ver cómo el cuello, la porción posterior se aleja o la porción anterior es la que se va hacia anterior, ¿sale? Y en la tipo D, vemos cómo el atlas y el axis se recorren totalmente hacia anterior, ¿sale? Habiendo todavía la fractura. Aquí se ve en la radiografía, sería esto. Entonces, en conclusión, en la imagen A, B, C y D es la magnitud de deslizamiento. Vean el dibujito de A y los cuerpos vertebrales entre C2 y C3 se mantienen en su lugar. Pero si ven, por ejemplo,
D, que es la parte más franca o notoria, como el cuerpo de C2 se desliza hacia anterior y desplaza toda la médula, entonces ahí ya hay sección medular o lesión del bulbo. Quiere decir, que tenemos un paciente que ahorita mencionaste los que se suicidan, es otra cosa, ahorita vamos a platicar eso. El ahorcado, si ustedes se acuerdan en la Inquisición, en la época de 1800, yo creo que es eso, no, 1600, cuando se ahorcaban a los malos, al que se portaba mal, al que robaba. Aquí en Estados Unidos tuvieron muchos ahorcados porque robaban ganado, estaba prohibidísimo robar ganado. Ya no digamos que fueran asaltantes, los ahorcaban. Pero ¿cuál es el chiste de esto? De que al paciente, ¿cómo se llama? El amenazado, La persona. a la personita que le decían, va a morir por ahorcamiento, que Dios lo tenga en su gloria. Entonces, le colgaban esa soga con ese nudote para que hiciera una extensión forzada, pero los ponían en una plataforma con un hueco y les amarraban incluso una bolsa de arena a los pies. Sí, han visto eso, ¿no? Que los ponen desde alto, jalan la palanca y lo que hace la palanca es hundir el piso y la bolsa de arena jala y tracciona el cuello para que haga la sección medular. El que sufría el ahorcamiento del oeste típico de que le pegaban un cuartazo al caballo y el caballo se iba, el cliente se quedaba colgado del cuello y puede ser que tuviera una sección medular o peor, se moría poco a poco, pero por asfixia. No era una sección medular que lo mataba, sino lo mataba la asfixia y empezaba a patalear al paciente, estaba ahogando. Esta es la muerte del que se suicida, que se cuelga, se aprieta el cuello, eso le corta la circulación, le corta la respiración y primero se desmaya por la hipoxia cerebral y luego se muere. Pero se muere por hipoxia, no por sección medular. Estas lesiones del ahorcado, ahorita ponemos imagen del ahorcado porque es el mecanismo más común, pero puede ser una sección medular por deslizamiento donde la odontoides aguanta el trancazo y lo que se fractura son las apófisis transversas o las láminas de C2 y eso provoca el deslizamiento y la fractura. Entonces, el ejemplo clásico es el ahorcado, pero puede ser otro mecanismo. Entonces, ¿qué pasó? Ese es el típico desnucamiento. Se corre la vértebra, se parte y la cabeza se desliza. ¿Cómo puede ser también? Por una sección de deslizamiento. Pero la causa común es, como dicen, una hiperextensión con deslizamiento de una parte de las vértebras hacia adelante que provoca una sección. Sección medular, sección en el bulbo, no es compatible con la vida. ¿Qué más, Luis? Sí, doc. Y bueno, aquí es el tratamiento, dependiendo del tipo de fractura que haya sido, si es una tipo 1, tipo 2 o tipo 3, pues vamos a darle un tratamiento. Recuerden que la tipo 1 es nada más en la punta del axis, entonces le podemos dar una inmovilización, este paciente va a consolidar bastante rápido. Si es tipo 2, pues podemos darle tratamiento conservador si no tiene daño neurológico, y tipo 3, pues ya vamos pensando en lo quirúrgico, ¿no? Pero es que si vimos que tiene una rayita hasta la punta, podemos darle su collarín tipo Filadelfia, ¿sale? Y pues esta es la imagen de una restauración, pero pues vamos a la siguiente. Ahora, las fracturas y dislocaciones subaxiales, o sea, todo por debajo del axis, de C3 a C7, ya se engloban como una sola, porque ya no hay mecanismos especiales para cada una de estas vértebras. Entonces vamos a ver que la más frecuente es entre la vértebra cervical C5 y la subluxación va a ser más común entre C5 y C6. Sale raras veces se observa ruptura de los ligamentos sin fractura o dislocación de las facetas. Y aquí les pongo una. Si se dan cuenta, esa sería una fractura con de la C3
en la cual, bueno, aquí les puse el cuadro. Fractura C3 con retropulsión del cuerpo vertebral hacia el canal medular. En este caso, C3 estaba comprimiendo totalmente lo que es la médula espinal y pues requiere totalmente un tratamiento quirúrgico, ¿no? Esta es la de la derecha es una tomografía, digo, izquierda y derecha resonancia magnética. Uy, perdón. Ahora, ¿cómo vamos a manejar estas radiografías? Digo, estas fracturas. Si es una pequeña, podemos decirlo, del cuerpo anterior de la vértebra, la parte anterior, pues vamos a poder optar por una ortesis cervical por un uso aproximado de 12 semanas. Y en este caso, en todas las fracturas subaxiales ya no se recomienda el halo cervicotorácico, ya que está asociado a mayor número de complicaciones. Y pues una osteosíntesis, pues ya se pensaría cuando pues la fractura es totalmente estallada o tiene retropulsión o está dividida en muchos fragmentos, ¿sale? Y bueno, aquí está el manejo quirúrgico, pero creo que ya no me voy a detener aquí también. Pues, no, sí te debes detener un poquito, ¿sí? Porque es el mecanismo de lesión. ¿Cómo se lesiona? Regresa a la imagen donde está la vértebra T3 fracturada. Ahí regresa. Fíjense cómo la parte anterior, en la imagen de la derecha, en la tomografía, perdón, de la izquierda de nosotros, a la izquierda de la pantalla, cómo se ve como hueco, espacio central de la vértebra C3, hay un pedacito de C3 hacia anterior y el cuerpo vertebral de C3 hacia atrás, eso es lo que nos preocupa más. Entonces, cuando el paciente tiene una hiperflexión y C2 aplasta a C3, lo que nos preocupa es el fragmento que se vaya hacia atrás. Si se fractura solo la parte anterior, no es tanto problema, no es tan grave, pero si se desplaza hacia atrás y nos hace un escalón, si trazan una línea entre la parte anterior, en la línea esa, en la posterior del cuerpo vertebral, Luis, esa, si trazan una línea así, ahí hace un escalón y otro más grande hasta allá. Entonces quiere decir que ese huesito se está metiendo al espacio medular. Y ya lo comprobamos en una resonancia magnética que tiene un medio contraste, que lo podemos dibujar muy bien la médula espinal y ya vemos que sí, está comprometiendo la presión, la masa fracturada está haciendo presión hacia posterior, hacia la médula espinal. Eso es lo más grave. Pero debemos imaginarlo. ¿Cómo es? Una caída en hiperflexión, muy común en los compas estos que quieren dar vueltas, que no sé cómo se llame, están parados y dan la vuelta y quedan parados otra vez, o los que hacen gimnasia, si no tienen el cuidado, no tienen la precaución del entrenamiento adecuado, pueden tener una hiperflexión y con eso es suficiente para provocar una lesión cervical. Ya no digamos en un accidente automovilístico. Entonces, cualquier mecanismo de lesión que implique golpe en la cabeza, flexión o extensión del cuello, ustedes lo primero que van a hacer, antes de nada, inmovilicen el cuello, no lo muevan de ahí hasta no demostrar que no hay lesión cervical. ¿Qué más? Ahora sí, échale para adelante. Bueno, y el manejo quirúrgico se va a dar en los que son compresiones y fracturas estalladas, que tengan lesión del ligamento longitudinal anterior. Esto porque recuerden, cuando vimos anatomía les dije, si el ligamento longitudinal anterior está roto, pues la columna pierde mucha de su estabilidad. Entonces, con solo eso ya requiere quirúrgico y que tengan translación, o sea, que que se mueva, que haya movimiento de cualquiera de las porciones que se haya roto de la columna. Y pues aquí les pongo un ejemplo clarísimo. Aquí pues el paciente en este caso tuvo fractura, pero sería más que nada la traslación del cuerpo. La fractura sería en la apófisis espinosa, pero eso no es importante. El canal medular, pues podemos decir que está íntegro, pero tiene una hiperextensión. Pero pues el paciente sí sobrevivió, le hicieron su manejo quirúrgico y ahí lo dejaron, ¿no? Creo que lo dejaron en una cifosis para poder hacer una intervención posterior, por eso está así, ya no quedó recto. La verdad no entendí muy bien esa parte de la lectura, pero pues ahí quedó, sí vivió el paciente. Sí, ahí la parte importante es estabilizar la fractura, bajar el edema del
de la médula, esperar a que se reincorpore, porque esa contusión que tiene la médula sí genera trastorno de cuadriplegia o insuficiencia respiratoria, etcétera, por el nivel del daño de la lesión. Pero ya cuando pasa el edema, se puede hacer una reorganización de eso ya por vía anterior, estabilizar la fractura, ya hacer una artrodesis de C3 con T4 y C2, etcétera, ¿no? Pero la fase crítica es bajar el edema de la médula, que es lo que nos preocupa mucho más. Bueno, ¿qué más? Y bueno, ya pasamos a lo que son fracturas de columna toracolumbar, y en este caso las junté porque las fracturas toracolumbares son las mismas categorías. Realmente hay muchas categorías, me la pasé buscando muchísimas, entre ellas la que más se utiliza es la clasificación de Dennis, en la cual él pone una hipótesis en la cual la columna se divide en 3 columnas, una columna anterior, una media y una posterior, en la cual a partir de esas vamos a poder ver 4 grandes tipos de fracturas que tenemos por compresión, por estallido, se les llama se me fue el nombre, de cinturón de seguridad de carro, aquí dice seatbelt type, o fracturas con dislocación. Hay miles de cinturón de seguridad. Ajá. Hay miles de subtipos de estas fracturas, pero pues no nos vamos a tener a verlas todas. De hecho, hay muchísimas clasificaciones, pero bueno, puse esta, la que nos va a dividir en 4. Espérame. Aquí el chiste no es acabar con la clase así al chingazo, ¿no? Lo vayamos entendiendo. Regresa a la imagen a donde están las 3 columnas de Dennis, que no tiene que ver con la columna vertebral como tal, sino columnas por como divide la columna toracolumbar Dennis. Y menciona que hay 3. Una anterior que va desde el ligamento longitudinal anterior hasta la mitad del cuerpo, la mitad anterior del cuerpo vertebral. Incluye el ligamento, el anillo, el hueso. La columna media es la mitad media y posterior del cuerpo vertebral, el ligamento longitudinal posterior y parte de las masas, las apófisis de las láminas, que son las que estabilizan la parte central de la columna vertebral. Y la columna de Dennis posterior es pues todo lo que resta en posterior, el ligamento supraespinoso, el ligamento amarillo, el ligamento interespinoso, las carillas articulares y la mitad posterior de las láminas de la columna vertebral. Las láminas que visto de frente son los pedículos. Esas 3 zonas son muy importantes porque dependiendo de la estabilidad de la columna, es el daño que pueda tener esa vértebra o esa columna vertebral pueda estar inestable. Quiere decir que si solo se fractura una de las 3 columnas o la fractura fue en una de las 3 columnas de Dennis, el pronóstico de esa columna lesionada es bueno. Pero si se dañan 2 columnas de Dennis y solo queda una, digamos, sana, se debe sospechar de una lesión inestable, una lesión preocupante, una lesión grave que puede causar daño, si no al momento de la lesión, posterior a la lesión. Entonces, sí, ustedes deben aprender a identificar de dónde a dónde va la primera columna o la columna anterior, de dónde a dónde la columna media y de dónde a dónde la columna posterior y tratar de esto traspolarlo a una imagen radiográfica. Claro, en una imagen radiográfica simple, en una radiografía, no vamos a ver ligamentos, ni vamos a ver disco vertebral, ni cápsula articular, ni ligamento amarillo. Pero si hacemos el diagnóstico de sospecha clínico, luego radiográfico, y con eso sospechar una lesión más grave, pues le van a quitar bastante tiempo perdido para el paciente para resolver el tratamiento. Entonces, esa imagen de las 3 columnas de Dennis, apréndanselas bien para que podamos identificar posteriormente una lesión que pueda ser comprometedora. Les platico algo porque ya acabamos, ¿verdad? ¿Ya son más de las 7? Sí, Doc. ¿Qué cosa? ¿Que ya se quieren ir o qué? No. También. Bueno, ya no les platico algo que les iba a platicar.
No, sí, yo sé. Les platico algo que pasó aquí en un hospital, en una clínica, no le voy a decir qué clínica ni qué médico, pero llegó un paciente, más bien llevaron un paciente de los familiares que había tenido una volcadura adelante de coita. Tuvo la volcadura, el paciente tenía una fractura de fémur, pues lo subieron a un coche particular y la llevaron a esa clínica. La clínica lo recibe el médico general, lo pregunta qué le pasó, pues una volcadura y mi pierna está toda fea, está hinchadísimo el fémur. Y ya pues le habla al traumatólogo, oiga, traumatólogo, tengo un paciente con una fractura de fémur. Es cerrada, no es expuesta, chido. Entonces llega el traumatólogo y le dice, ¿sabe qué? Tiene una fractura de fémur, hay que operarlo, hoy en la tarde lo operamos, se queda en ayunas y yo pido el clavo centromedular. Es una cirugía de 30 minutos, 1 hora. Órale, ya regresa en la tarde, ya con el equipo, le habla a su anestesiólogo, y ¿sabes qué? Hay un paciente que tuvo una volcadura, tiene una fractura de fémur, lo vamos a meter hoy a las 5 de la tarde que complete el ayuno de 8 horas. Órale. Y ya llega el anestesiólogo, llega el traumatólogo, se pasan directo al quirófano, le dicen a la médica, a la doctora, pásame al paciente. Lo pasan al paciente y le dice, oye, es que va a ser algo rapidón, ¿por qué no lo intubas y para dormirlo, duérmelo pues, y metes el tubito y ya lo operamos rápido, porque si le damos la vuelta, es muy incómodo tener al paciente de lado con una fractura de fémur para que le pongas el bloqueo. Órale, sí, de una vez, a ver, ¿sabe qué? ¿Es alérgico? No, ¿tiene algún antecedente? No, nada. Bueno, dale, se va a dormir un ratito y al ratito ya despertamos, órale. Y sí, le ponen sus sedantes, su relajante muscular, cae en paro, el paro típico respiratorio para poder intubar relajado al paciente. Hace hiperextensión, lo intuba, le pone su ambú, su conexión a la bomba. Bien. El traumatólogo chido encuentra, aborda la fractura, le mete el clavo centromedular, lo vuelve a regresar, lo reduce, le mete los pernos, un éxito. 45 minutos. Ya, ahora sí, pásenlo a su habitación, que se recupere otra vez, ya está medio sedado, ya estaba despertando, lo extuban por supuesto, y ya, muy bien. En la noche pasa visita el médico nocturno y dice, ¿cómo está? Bien, pero pues no me puedo mover. No, pues sí, está bajo el efecto todavía de la anestesia. Bueno, sale. Y le pone ahí, todavía no hay movilidad de extremidades, se espera la visita del médico mañana. Llega el médico traumatólogo en la mañana, llega la doctora, la que le revisó, recibió al paciente, llega en la mañana y le pregunta, ¿cómo está? Bien, pero no me puedo mover. ¿Puede levantar la mano? No. ¿Desde dónde siente? No, pues no siento nada, todo el hombro, todo el brazo, todas las piernas, no, nada. A ver, permítame, y ya se sale y le habla al médico traumatólogo. ¿Sabe qué, doc? El paciente no se puede mover. ¿Cómo que no se puede mover? Sí, inmóvil, está paralítico. Llega el traumatólogo, lo revisa, y a ver, levante, a ver, sienta, a ver, toque, a ver, siente aquí, siente acá. No, del cuello para abajo no siento nada. Y le habla al anestesiólogo, oye, anestesiólogo, ven porque fíjate que el paciente no mueve. Y ya el anestesiólogo, ya más acucioso, ¿sabes qué? Tómale una radiografía de columna cervical. Y le toman una radiografía de columna cervical y tenía una fractura C5 ya con listesis. ¿Qué pasó? El anestesiólogo, al intubar, hiperextendió el cuello y le provocó una sección medular. Por falta de información. Tuvo un accidente, el paciente no dijo, sí, me golpeé el cuello, estuve conmocionado tanto y por eso me sacaron. No dijeron nada, los familiares tampoco. No fue manejado por un cuerpo de ¿cómo se llaman estos? De médicos. Que van en la Cruz Roja. Los paramédicos, eso. No fue tratado por el paramédico. Lo primero que hace el paramédico es inmovilizar el cuello. El paciente llegó moviendo las extremidades al hospital y después de la cirugía el paciente ya no movía nada. Esa es una iatrogenia. Por falta de información.
paciente quedó cuadripléjico, con su fémur bien consolidado, eso sí, chidísimo. Quedó cuadripléjico. Y tuvo una fractura así. De las 2 columnas de tenis se fracturaron, hubo listesis por falta de información. Entonces deben tener mucho cuidado. La primera que recibe el paciente es la doctora, hacer una semiología completa, cómo se siente. Tal vez el paciente, si hubiera hecho exploración, hubiera hecho, sí, me duele el cuello, siento toques, o cuando sufrí el accidente me dio un calambre horrible porque algo se debe haber movido. Algo me hubiese provocado cierta sintomatología. Ahorita siento débiles las piernas. Tal vez le hubiera despertado ahí la luz ámbar y decir, no, espérame tantito, no es una fractura simple, vamos a tomar también radiografía del cuello, y se hubiera encontrado que las 2 columnas de tenis estaban desplazadas, la columna posterior estaba bien, y no hubiera pasado más. Pero como todos se lo brincaron y todos se enfocaron al fémur, todos, incluyendo los familiares, decían, no, pues es que tiene fractura de fémur, sí, opérelo porque tiene fractura de fémur. Nadie, ni siquiera el paciente dijo, a ver, espérame tantito, no me puedo mover, o se me dificulta hacer pipí, no tengo control de esfínter, no sé, algo. No lo hicieron. No se las piernas, mire. Sí, a ver, siente bien aquí, siente aquí, le duele acá. Hacer semiología. El paciente segurísimo tiene una lesión, alguna contusión en la cabeza que provocó hiperextensión cuando tuvo el accidente. Nadie lo identificó. La parte, digamos, entre comillas, buena es que no demandó. Todo quedó así tranquilo. Los pacientes estaban en la condición, ni modo. Así pasó. Desgraciadamente estaba bien y se complicó. Bueno, ni modo. Gracias, doctor, que le vaya bien. Pero no es una condición normal de una historia natural de una enfermedad de este tipo, ¿no? Una lesión. Bueno, ya nos vamos, ya es tarde, ¿qué horas son? 7:25. 24. Nos vemos mañana a las 8. Sí, Doc, está bien. Y si no termina Luis, mañana ya le damos carpetazo, porque es muy... No, sí, ya mañana, Doc, ya mañana. 4 días como congreso, Luis. Es que es congreso. No, pero ayer no se pudo, Doc, ayer... Era ponencia magistral. Ya es Sí, de veras asamblea que- acerca de la columna vertebral. Es una asamblea. ¿Ya me pueden dar constancia de congreso o no? Sí, ya, vale, 8 horas de presencia. Ahora Sí, ya nos vemos mañana a las 8. Mañana sí nos podemos, si le es posible, un poquito más. Terminando, Luis, que alguien retome para que avancemos un poquito. ¿Quién le sigue? Miembro Pelvis, yo creo. ¿Qué sigue? ¿Pelvis? Jefe. Sí, Doc. Yo sigo. Eduardo. Luis Eduardo. Eduardo. Tú vas a ver fractura de pelvis, ¿verdad? Sí, Doc. Órale, sale. Entonces, nos vemos mañana. Tengan buena Ok, Doc. tarde. Gracias. Hasta luego. Bye. Chao, chao. Luego.